¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Gusto saludarle. Bueno, ¿cómo reciben ustedes la decisión de la Agencia de Educación? Aunque tarde, pero parece que está en la línea que ustedes están pidiendo. Eh, Podría ser una noticia auspiciosa si estuviéramos en un año normal y también se hubieran considerado las críticas que se le están haciendo al instrumento CIMSE, porque después de tantos años de aplicación no ha surtido los efectos que se necesita, por lo tanto es necesario incorporar indicadores distintos de calidad, y ese es un tema que todos los expertos lo plantean, y más aún este año, ¿no es cierto?, en que las condiciones no responden en absoluto a un año normal. Entonces, más que el tema de forma, es el fondo. No puede ser este indicador que ya no te entrega ninguna información por una sociedad tan poco igualitaria, donde los indicadores que se siguen insistiendo no dan cuenta de la realidad del país, y ese es el tema de fondo. Entonces, yo, por lo menos como presidente regional del colegio, no valoro el hecho que el ministerio ha dicho que no, pero la agencia que sí, porque el tema de fondo no se resuelve, y especialmente van a hacer una muestra que tampoco va a ser representativa, aunque 200 escuelas de las 11.000 que hay en el país, pero el tipo de preguntas que se hacen apunta más a lo cognitivo, no a los valores sociales, integración, solidaridad, que son elementos fundamentales en la formación humana. Entonces, el tema de fondo es que este instrumento se agotó, y todos los expertos lo dicen, y se daban las condiciones para mejorarlo, remirarlo, incorporarle otros indicadores que efectivamente, entonces, estamos utilizando indicadores de países ricos, tal como lo hicimos con la pandemia, para una realidad de desigualdad tremendamente brutal que se haga o no se haga da lo mismo si es que no se mejoran el tipo de ítem de pregunta y de lo que se quiere buscar. Ustedes han hecho bastante acento en el tema particularmente de buscar valores más que de temas concretos académicos o educacionales, por así decirlo. Valores que hoy día son tremendamente importantes para enfrentar un momento que nadie lo esperaba y que ha dado vuelta la mirada del mundo. Naturalmente, porque en definitiva el currículum da cuenta de un tipo de persona y sociedad que queremos formar. Y hoy día nos encontramos con situaciones tremendamente preocupantes. El no preocuparse por el otro, la indiferencia de lo colectivo, el no entender que tenemos valores para compartir con otros, ese egoísmo, pero tremendamente brutal. Tenemos que hacernos cargo. Entonces, la educación contribuye mucho a ese tipo, y obviamente los indicadores que se quieren medir debieran apuntar a eso, y tenemos que incorporarle a los instrumentos elementos cualitativos. El CIMSE se agotó como elemento para ver cuánto aprenden los niños desde el punto de vista de la asignatura, pero cuánto aprenden con habilidades sociales, ese es un tema al debe, que estamos profundamente al debe. Entonces, llegó la hora, porque es bueno que este tema no se ideologice. Ayer vimos en la Cámara gobierno y oposición. La educación es mucho más que eso. Entonces, los que se alinearon con el gobierno, en el fondo, no estaban hablando de la realidad, y los que se alinearon con la oposición, muchos lo hicieron por oportunismo, porque cuando fueron gobierno tampoco hicieron mucho por mejorar los indicadores. Y me llamó mucho la atención la intervención del diputado Molina. Le dice que es bueno al CIMSE porque así da cuenta de la mala educación de la región. Si esta es una regiones más pobres, y el CIMSE da cuenta del capital cultural y de las condiciones socioculturales de la población, entonces es una fotografía muy brutal. Entonces, yo creo que la gente entienda que este no es una pelea contra un gobierno de turno, sino con una concepción de educación que utilizó un instrumento que ya es bueno que lo cambien, y este año se daban las condiciones y ojalá no se aplique, y la agencia de calidad le mandó un salvavidas político al gobierno nomás para salir del paso, y aparentemente no se hace, pero se hace exactamente lo mismo. Bueno, voy a cerrar esta parte con una pregunta que me hace Juan Carlos Vera Leal. Dice, ¿qué ocurre con la evaluación docente para este año? Es lo mismo. La evaluación docente tiene un problema que se arrastra en los últimos 2 años, que es una cantidad impresionante de irregularidades, desde la validación de preguntas por ingenieros comerciales, desde algoritmos que revisan los portafolios y envían respuesta exactamente igual para un profesor, ¿verdad?, de Arica y otro, y a veces en condiciones distintas. Los reportes que se entregan son exactamente idénticos, en consecuencia que cada profesor tiene ciertas diferencias.
Entonces, esas irregularidades se le pidió al Ministerio que las resolviera. Y también cuántos recursos están involucrados. Hay un tema, yo creo, que raya en la corrupción. Entonces, esa era una pregunta que queríamos nosotros resolver. Y segundo, en el tema del desarrollo profesional, hoy día también hay que hacer una serie de ajustes porque lo que está ocurriendo es que nosotros queremos aumentar renta, ¿verdad? Y somos buenos frente a un instrumento, pero ese instrumento no necesariamente refleja lo que somos capaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, también se daba la posibilidad este año, junto con mejorar la administración, porque hay muchos recursos, estamos hablando de 20 millones de dólares entre el CIMSE y elaboración docente. Entonces, este año se daban las condiciones para revisar ambos instrumentos. Desgraciadamente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y tampoco pasó porque uno defendía la postura del gobierno y otro la oposición y no se alcanzaron los votos, pero no con argumentos técnicos, sino por una cuestión mediática solamente, una cuestión de ecuaciones políticas. Entonces, el CIMSE está pendiente, va a volver a la sala, se va a discutir hoy día, pero se están discutiendo cuestiones de forma. De fondo, es un instrumento que necesitamos evaluarnos nosotros, pero tal como están las cosas hoy día, ya hay que darle una vuelta de tuerca lo antes posible porque no permite el desarrollo profesional que queremos para una educación distinta en Chile. Bueno, y un tema que pasa así como casi sin darse cuenta, pero que hay recursos involucrados, y ustedes también han pedido que esos recursos, como no se van a ocupar este año en el CINSE, puedan también pasar a ser parte de la ayuda social que está necesitando con urgencia la comunidad en el país. Claro, ahí hay que separar dos cosas. Uno, que el instrumento CIMSE para uno o para 11.000 escuelas, que habla de alrededor de 1 millón de alumnos, cuesta lo mismo porque la construcción del instrumento ya hay mucho dinero involucrado. Ahora, quizás se va a ahorrar en cuanto al equipo logístico de aplicación, pero eso va a ser un porcentaje menor. Entonces, obviamente, esos recursos que tanto se necesitan en otra cosa, debieran destinarse, y lo que nunca hemos sabido nosotros, y se le pidió en la comisión investigadora para que aclarara cuánta plata se gasta en el CIMSE y en la evaluación y quiénes son los beneficiarios de eso. Entonces, este año ameritaba, hay demasiadas razones de fondo para que suspendiera. Entonces, ojalá se clarifique cuánto cuesta el CIMSE y ahora con este muestral, ya no es censal, cuánto disminuyó ese gasto. Es una cuestión que está como una caja negra y obviamente recursos se necesitan. Imagínense lo que significa hoy día la conectividad o el número de cajas para atender a estudiantes que tienen problemas hoy día de alimentación. Así es. Presidente, finalmente ustedes van a seguir insistiendo en que, por ejemplo, el tema del CINSE, hacer esta toma muestral, tampoco tiene mayor significancia viviendo y advirtiendo lo que hoy día el país se está enfrentando. A menos que el instrumento que se va a aplicar lo conozcamos todo y tengamos incidencia en el tipo de pregunta y de áreas que va a abarcar. Si participamos como expertos, las universidades, las facultades de educación, los profesores, respecto de lo que se va a preguntar en esa muestra y nos satisface, sería un avance. Pero si no es así, ya sabemos el resultado porque hoy día está fundamentalmente vinculado al currículo, a la asignatura, y obviamente sin clase van a haber niños, ¿verdad?, que van a hacer exactamente lo mismo con o sin CIMSE, el avance que tienen. Entonces, en ese aspecto es muy importante clarificar de que a menos que seamos partícipes de la construcción de los instrumentos y sepamos que va a tener un efecto y que eso se va a traducir en medidas remediales de apoyo a las escuelas, sí. Pero si va a ser una muestra que ya sabemos, como siempre, las escuelas pobres van los resultados. Y lo otro es que los sostenedores van a tener la facultad de decir si su escuela participa, entonces ni siquiera van a ser las comunidades educativas. Entonces muchos municipios cercanos al gobierno decir mi escuela que sea medida, pero eso tampoco es bastante arbitrario. Entonces hay que despejar todas esas dudas. Aquí nadie está diciendo no, estamos diciendo sabe que el camino es distinto. Así es. Nada con el tema, pero sí mucho con la solidaridad. Ustedes están desarrollando una campaña en el Liceo Pablo Neruda. ¿Cómo ha ido eso, profesor? Por suerte hicimos un video anteayer, el fin de semana, y anoche en menos de 4 horas teníamos más de 2.500 visitas y nuestros exalumnos que están repartidos por todas partes del mundo hoy día naturalmente se están haciendo eco, y el liceo con su impronta solidaria de toda la vida yo creo que nos va a ir bien porque tenemos que, si el Estado no llega, por lo menos nosotros paliar en parte la pérdida de empleo y el hambre que están pasando nuestros estudiantes, así que estamos comprometidos en eso y hacemos un llamado a través de este medio para que esa campaña tenga resultados. Muy bien, le agradezco la gentileza como siempre de estar atento a responder las consultas que se generan evidentemente en la comunidad con un tema tan valorado como es la educación y que pareciera que este año no está muy claro. Bueno,
no está nada claro, así que vamos a tener que seguir reaccionando porque no sabemos qué puede pasar. Me dicen aquí, muchos saludos le dan a don Jaime de Claudio Hernández, saludos cordiales y Dios quiera salir pronto de la situación que estamos. Saludos para todos nuestros exalumnos, gente que nos recuerda y con mucho cariño para todos ellos. Y es optimismo, yo creo que tenemos que pensar de que tienen que venir mejores momentos. Así es, en eso estamos, que lleguen mejores momentos porque el momento actual es muy complejo. Gracias, presidente. Gracias a ustedes, pues, muy amable. Gracias. No.